¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Darío Alarcón, nuevamente, para poder ayudar a ciertos profesionales a que puedan mejorar, aunque sea poquito, su conocimiento sobre algunas de las herramientas de análisis estadístico que pueden utilizarse para entender mejor los procesos. Esta vez, y dado que ya hemos tenido 5 sesiones previas, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer esta vez? Queremos hacer un taller de aplicación. Y es por eso que esta vez le hemos llamado taller estadística. Y para escoger los datos, hemos escogido datos del análisis del gobierno datos del gobierno de Boric, que nos van a permitir hacer un análisis usando las herramientas estadísticas que ya aprendimos en las sesiones previas, en la cual vamos a poder ver si efectivamente la media que nos dice la desviación estándar, el gráfico de probabilidad, la importancia de la distribución de salida de un proceso, lo vamos a ver acá, y el uso correcto de los gráficos de control. O sea, todos estos tópicos que han formado los 5 temas previos, los vamos a tratar utilizando los datos del gobierno. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y por qué escogiste los datos del gobierno? Porque es un tema transversal. Cualquiera de nosotros tiene una opinión en un sentido o en otro de qué es lo que pasa y por lo tanto todos vamos a entender lo que vamos a ir conversando de este tema. Para eso yo he tomado datos de la encuesta Plaza Pública. ¿Por qué los datos de la encuesta Plaza Pública? Porque han sido los más metódicos en términos de, y con una frecuencia interesante, porque semana a semana nos van entregando los resultados de sus encuestas, la tienen desde el primer día del gobierno de Boric y por lo tanto tenemos una base relativamente interesante para entender lo que está ocurriendo. Lo primero que nos observa al ver esto acá es que aquí está el apruebo y aquí está el rechazo. Pero dice, si yo escojo la variable apruebo o escojo la variable rechazo, ¿qué voy a estar dejando fuera? Fíjense ustedes aquí, 50 y 20. Le estoy dejando afuera un 30%. ¿Y dónde está? Bueno, ese 30% es la gente que no sabe, no responde o no le interesa responder a una encuesta, que en marzo, me llamó la atención, era del 30% y fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Veamos dónde se estabiliza. Por lo tanto, inmediatamente nos digo, ok, no puedo usar la prueba, no puedo usar rechazo, indiferentes, parece que es una buena métrica, porque me permite entender cuál es el interés de la población por mantenerse informado de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el gobierno. 18 de marzo, 30% dice, no me interesa. Raro. Pero bueno, entonces, cuando uno dice voy a hacer el neto del rechazo, si ustedes se fijan, si yo digo aquí, resto, a esto le resto la prueba para que me quede el neto del rechazo, me queda en el fondo un menos 30. Si ustedes se fijan rápidamente, esto cambió. ¿Qué significa un neto de menos? Que es una aprobación del 30%. Pero un rechazo de menos 30 no es verdad, porque aquí estoy dejando fuera estos. Entonces, nos ha parecido conveniente escoger el neto del rechazo en base 100. Vale decir que si yo sumo que todo esto es 100%, el 42% estaría aprobando el 18 de marzo la gestión de Boric, no el 50%. Bien. Así que es interesante ver este desarrollo. Y como ya de aquí para adelante, del 7 de abril, los valores del rechazo han sido superiores al apruebo, esto ya se transforma en positivo, que es más fácil de entender. Así que vamos a hacer el análisis de estas dos variables para entender los indiferentes y el neto de rechazo en base 100. Si hacemos la estadística descriptiva,
que fue lo primero que aprendimos en nuestros temas estivales, teníamos 46 datos, o sea, 46 semanas. Tenemos un 8%, se fijan acá ustedes, de media, de indiferentes. Desviación estándar de un 4, un poquito alta. Coeficiente de variación no debe ser superior a un 10%. ¿Pero por qué? Porque el valor mínimo es un 3% y el valor máximo es un 30% de indiferentes. Entonces uno dice, ahora tiene lógico este coeficiente de variación. Veamos ahora el rechazo. Tiene un 22% en media. Bien, de todos los datos desde que empezó el gobierno hasta el día de hoy. 80%. Mucha variación. ¿Por qué? Claro, porque pasó de un 42% de aprobación a un 47% de rechazo en 46 semanas. Entonces, sin duda, los datos ya nos empiezan a decir que aquí ha ocurrido algo muy interesante. Entonces, esas son las conclusiones que uno puede obtener de la estadística descriptiva. Vamos entonces a irnos primero con el análisis de los indiferentes. Esto es la distribución que tienen los indiferentes. Pareciera, acuérdense que el histograma, esto no es una prueba estadística, es solamente una prueba de tipo gráfica, pero podría mostrar que los datos pareciera que tienen una distribución log-normal. Pero cuando uno mira una gráfica de control por etapas, ¿qué es lo que se da cuenta? Aquí ocurrió algo. Una brusca caída, tal vez una pequeña zona de estabilidad de unas 6 semanas y después ya cayó y en estos momentos estamos teniendo una media de indiferentes del 6%. Esto es lo que se denomina la etapa de última región de estabilidad de un proceso. Aquí el proceso claramente es inestable, es una causa especial, pero aquí ya está en forma absolutamente estable. Y eso es lo que queríamos mostrar con esto. Se fijan ustedes que la distribución no necesariamente explica lo que está ocurriendo. Ya vamos a ver qué pasa con la distribución de esta última zona de estabilidad. Bueno, veamos ahora el neto de rechazo. Aquí la distribución claramente es una distribución rarita. ¿Por qué? Porque está sesgada a la izquierda. Y eso normalmente no responde a las distribuciones comunes que se conocen o que se utilizan en la estadística. Todas tienen un sesgo hacia la derecha. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Si usamos de nuevo el gráfico de control, que es una herramienta que aprendimos recientemente la semana pasada, nos damos cuenta que aquí se ven claramente 3 procesos. ¿Se fijan? Donde nos está indicando que la situación ha ido cambiando en el tiempo, donde algo pasó aquí, que la gente empezó a tener un mayor rechazo y finalmente acá ya con un 38% de promedio. Entonces, este gráfico claramente nos permite identificar las 3 etapas y es por eso que el histograma que engloba todo lo anterior no es un buen indicador de qué es lo que está ocurriendo. Pero veamos un poquito qué está detrás de los datos. Fíjense ustedes, hubo un bajón del rechazo con la cuenta pública. ¿Por qué? Porque el presidente habla bien, le preparan buenos discursos. Entonces la gente dice, ya, este tipo cambió. Así que genera un menor grado de rechazo. Pero dura poquito porque después, cuando la gente empieza a ver lo que ocurre en realidad, el tema se mantiene relativamente estable por un periodo más o menos prolongado. Pero, ¿qué pasó aquí? El plebiscito. A raíz del plebiscito, hubo una conciencia de que el gobierno no lo estaba haciendo bien
Bueno, hubo un ascenso, pero después pasó el plebiscito y como la gente dijo, ya, démosle una oportunidad y empezó a darle credibilidad de nuevo con menor rechazo. Pero después duró poquito y comienza a subir de nuevo. Y aquí, ¿qué pasó? La reforma de pensiones. Mucha gente lo percibió favorablemente que el gobierno de una vez por todas empieza a preocuparse de las pensiones. Mejora, bajó el rechazo. De nuevo, duró un poquito y empezó a subir otra vez. ¿Qué tenemos ahí? Indulto. Inmediatamente produjo una reacción, el indulto presidencial, y la gente dijo, ah, no, hasta aquí no me llego. Pero vean ustedes, la memoria es frágil y ya vamos de nuevo recuperando terreno. ¿Qué quiere decir? Que los hechos políticos no son estables. Vean ustedes, un hecho, cuenta pública, produce un efecto inmediato. Un plebiscito produce un efecto. Una reforma, porque ni siquiera todavía se termina, produce un efecto. Un indulto, depende de lo que haga el gobierno, se produce un efecto hacia arriba o hacia abajo. Bueno, vamos a analizar ahora este último periodo de estabilidad, tanto para los indiferentes como para los rechazos. Vean ustedes, tenemos 36 semanas de datos. La media, 6% de indiferentes. El valor mínimo, 3 a 9. O sea, ustedes se dan cuenta que esto es bastante estable. Se mueve entre 3% y 9% de indiferentes. Y eso es lo que nos refleja esa carta de control de la última zona de estabilidad, que es lo que normalmente uno hace con los procesos para poder identificar lo más reciente, que sea estable. ¿Y esto qué nos está mostrando? Ya lo voy a tratar en cursos posteriores. Y este proceso es predecible, vale decir, está mostrando solamente variabilidad natural. No hay causas especiales que atender con esta mirada semanal que nos está entregando CADEM. Y si yo ahora quiero ver el gráfico probabilidad, ¿qué es lo que veo? Que los datos se comportan bajo una curva normal. El valor de P, 0,076, es mayor que 0,05, por lo tanto, la normalidad está garantizada por el valor de P. Lo único curioso que hay acá es que como los datos prácticamente no son fraccionales, vale decir, o es 5 o es 6, se produce esta granularidad. Y a pesar de la granularidad de datos, nos está mostrando que este proceso es normal. ¿Se dan cuenta cómo la distribución nos ayuda? Bueno, veamos ahora el neto del rechazo. Aquí la última zona de estabilidad no son las 36 semanas anteriores. Aquí esto es bastante más variable y solamente en las últimas 17 semanas tenemos un 38% en promedio, con un mínimo que va desde 27 hasta el 47%. ¿Bien? Entonces, de nuevo aquí tenemos variabilidad natural, pero uno dice, bueno, esa media se mantendrá. ¿Es la media un buen valor, como se los indiqué en la primera sesión? La media es un buen indicador, pero necesita de algo más. En este caso, la desviación estándar. Todavía la desviación estándar es un poquito alta. Estas variaciones que nos está metiendo el proceso es algo que hay que ver con calma. Y aquí está el gráfico de probabilidad. Se fijan ustedes, el valor de P muy superior al 0,05. Aquí estamos hablando de un 88%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el 80% de las veces, entre 10 y 90, el, el, el rechazo se va a comportar entre 31 y 46%. Pero algo más nos está mostrando esto.
¿Ya? Fíjense ustedes, ahí está el dato de la reforma a pensiones. ¿Qué nos está diciendo? Que estos bajones, ahí está el bajón, son probables, pero vean ustedes, ¿qué probabilidad tiene? Del orden de un 6%. O sea, estos hechos aislados pueden mejorar el nivel de rechazo del gobierno, pero son muy efímeros. Inmediatamente ya comienzan a cambiar. Del mismo modo, el indulto. El indulto está ahí. ¿Dónde está ese valor reflejado? El más alto. Está aquí. De nuevo, son hechos con baja probabilidad. Si ustedes ven aquí, más o menos ustedes un 5% para llegar a 100. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Y qué eso es lo que yo quiero llevarles al final para discutir. Las herramientas de análisis, como las que hemos estado viendo en estas sesiones anteriores, son aplicables a cualquier tipo de proceso productivo, de apoyo a la producción, y en este caso un proceso político. ¿Se fijan? Y nos permite entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, alguien podría ver, entendiendo esto, que es bueno que el presidente haga discursos. Bueno, va a tener pequeños bajones, pero rápidamente la gente se va a dar cuenta que el país no se maneja con discursos, se maneja con acciones. Y son justamente las que la ciudadanía está echando de menos y por eso la baja calificación. ¿Qué más nos indica esto? Que los datos nos van alertando tempranamente que algo puede estar ocurriendo. Y en el caso particular de un proceso, con un muestreo como este, semanal, nos permite decir, oye, algo pasó la semana pasada, pongámonos en alerta y vayamos mejorando nuestro proceso. Bueno, como siempre, seguimos atentos a sus comentarios. Ya nos han hecho llegar varios, los he agradecido como corresponde y seguiremos avanzando con esto, ya no con talleres como este, probablemente el taller cuando avance un poquito más en los tópicos, probablemente a fin de febrero, voy a usar otros datos para que vean ustedes que el análisis estadístico nos dice muchas cosas que la simple observación de cifras aisladas no nos permiten comprender. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad que en este caso será el próximo sábado o el próximo domingo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.